Bueno, pues comenzamos entonces con el tema 2. Así que lo primero, lógicamente, temas de lengua. Lógicamente, lo primero, pues, es ir al temazo de lengua. Aquí lo tenemos. Y es exactamente igual, ¿vale? Lo vengo diciendo estos días y tal, que la estructura de los temas de lengua siempre es la misma. Varía un poco la de inglés, pero de lengua siempre es igual. Comenzamos por el primero, la primera sección o el primer apartado de teoría y recursos, que es la tipología textual, como siempre, con las funciones del lenguaje, ¿vale? Todavía habrá que esperar ya hasta el tercer tema para que ya empecemos con un texto, un tipo de texto en concreto, ¿no? Pero todavía no, seguimos un poco ahí sentando las bases. Bueno, vamos con esto de las funciones del lenguaje. En este caso, no hay, que es lo habitual, un archivo o un PDF, porque la teoría la tenéis toda aquí, ¿vale? Es más, la tenéis como en este cuadro o esquema, que yo creo que es perfecto para esto, ¿no? Porque se ve de un vistazo, las explicaciones, aparte de lo que ahora digamos, se ven claramente, o sea que esto nos sirve perfectamente. Bueno, ¿qué es eso de las funciones del lenguaje? Claro, vamos a empezar por ahí. Bueno, pues las funciones del lenguaje, como se puede deducir por la denominación, es para qué utilizamos el lenguaje en cada momento, ¿vale? Estos son una serie de categorías, concretamente, que están relacionadas, ahora después lo vamos a ver, con los diferentes elementos de la comunicación que vimos en su momento en el tema 1, en los del receptor, emisor, canal, código, etcétera, y que determina en cada momento del discurso, en cada momento de una conversación, o cada momento, es decir, cuando utilizamos el lenguaje, cuando hablamos, cuando escribimos, qué función, es decir, para qué concretamente, en un momento concreto, estamos utilizando el lenguaje. ¿Lo estamos utilizando para comprobar si la otra persona nos escucha? ¿Lo estamos utilizando para hablar del propio lenguaje? Esas son las funciones del lenguaje, ¿vale? Es decir, ¿para qué utilizamos la lengua, el lenguaje? ¿Cuál es el objetivo del uso en cada momento? Fijaos que estoy diciendo en cada momento, porque de esas 6 funciones del lenguaje, cuando estamos, insisto, participando de un discurso, elaborando nosotros mismos un discurso, conversando, hablando, escribiendo un texto, no se va a utilizar una única función del lenguaje. Es decir, si yo ahora grabara una conversación entre dos personas, que durara pues nada, 15, 20 minutos, en esa conversación de repente se hablarían de las 6 funciones, se utilizarían 5 o 4. Es decir, cuando hablamos, cuando escribimos, no utilizamos una sola función del lenguaje. Podemos utilizar varias. Eso sí, habrá momentos en que una de ellas predomine, como estoy diciendo, ¿no? Pero se utilizará lo habitual, normal, es que en un mismo discurso, en una conversación, insisto, o en un escrito, se utilicen varias funciones del lenguaje. ¿Vale? Lo vamos a ver claro ahora cuando expliquemos un poco cómo se. Y, como decía, cada una de esas funciones se relaciona, destaca, se centra en uno de esos elementos de la comunicación que vimos en el tema. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ampliar un poquito, ¿verdad? Porque si no, no se ve, al menos aquí, para que lo veamos un poco más. Pues no se ve mejor. Se ve que es la imagen. Bueno, eh, vamos a intentar explicar. Bueno, pues funciona del lenguaje, ¿veis? Entonces, por eso decía que este esquema está bien, porque relaciona lo que es la situación comunicativa, la situación de comunicación, los elementos de la comunicación con cada una de las funciones. Bueno, vamos a empezar por una de las más habituales, ¿no? Porque esto, como en todo, hay algunas que son más comunes y otras que son menos comunes, que es esa que dice función referencial o representativa. Cualquiera de los dos elementos, o sea, cualquiera de las dos denominaciones vale. Y se relaciona con el mensaje. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, la función referencial representativa es cuando estamos utilizando el lenguaje para hablar de algo concretamente, para destacar un mensaje. ¿Vale? Es decir, cuando ese lenguaje se centra en aquello de lo que estamos hablando. Normalmente esta función referencial representativa es para comunicar una información positiva o negativa. ¿Vale? Esa es la idea de la función referencial o representativa, cuando utilizamos el lenguaje para centrarnos, para hablar de aquello que es el protagonista del mensaje, para centrarnos en aquello de lo que estamos hablando.
para centrarnos en el objetivo de nuestra conversación. Por ejemplo, si estamos conversando acerca de, pues mira, vamos a apuntar al niño al curso o no. Ese uso del lenguaje, esa mini conversación en la que, pues yo creo que sí, deberemos apuntarlo, es un lugar en el que le enseñan, esa escuela no es tampoco muy cara, etcétera, sería una función representativa. ¿Por qué? Porque nos estaríamos centrando en el mensaje en sí mismo, que es apuntar al niño a esa escuela. Y estamos hablando de esa escuela, de cómo es, de si nos cuesta, no nos cuesta, etcétera, ¿vale? Por eso digo que es la más común. En las conversaciones habituales y cotidianas, lo que hacemos es esto, es hablar, centrarnos en el mensaje, centrarnos en aquello de lo que estamos hablando, en el tema de la conversación que estamos teniendo, ¿vale? O en el tema del texto en el que estamos escribiendo, ¿vale? Es la más cotidiana, la más habitual. Junto a ella veis la función apelativa, que es aquella que se relaciona con el receptor. Porque la función apelativa es aquella que intenta asegurar, mediante una serie de estructuras, de esquemas, de mensajes, que el receptor está atento, que el receptor nos está escuchando y está procesando el mensaje, ¿no? Es decir, dentro de la función apelativa tendríamos momentos del discurso como que, oye, mira, que te quiero decir, ese oye, mira, que te quiero decir, sería una serie de estructuras, hay preguntas, órdenes, interjecciones, a través de las cuales yo intento comprobar si el receptor está atento. Esa es la función apelativa. Cuando utilizamos ese tipo de estructura, ¿vale? Sí, una orden imperativa o una pregunta o algún tipo de interjección. La función del lenguaje, lo que pretende el lenguaje es que ver si el receptor está atento y por lo tanto si todo el proceso comunicativo se está llevando a cabo correctamente, porque si yo estoy hablando y no me están escuchando, no hay comunicación. ¿Vale? Esa sería la función apelativa. Al otro lado, al otro extremo de esta parte superior, por nada, que está ahí, tendríamos la llamada función expresiva. La función expresiva es aquella, ¿veis?, que se relaciona con el emisor. ¿Por qué? Porque es cuando utilizamos el lenguaje para hablar de nosotros, de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, de lo que pensamos, de cómo me encuentro hoy, etc. Es decir, es una función esta expresiva centrada en la subjetividad del emisor, porque habla del mismo, habla de esa persona o de esas personas. Hoy me levanté con mucho sueño y no me encuentro nada bien. Ese pedazo de discurso, ese trocito de discurso, la función principal es la función expresiva, porque lo que estoy intentando es comunicar cómo me encuentro, cuál es mi estado de ánimo, cuál es mi actitud ante el día, que en este caso no es muy buena. ¿Vale? Esa sería la función expresiva. Por eso decimos que es subjetiva, porque habla, a través de ella, el lenguaje habla del emisor. El emisor habla de sí mismo. ¿Vale? Bueno, pues expresiva, referencial o representativa, la apelativa, dejamos abajo y tenemos, por un lado, la función poética. Bueno, la función poética sí que ya habla por sí misma, pues es la propia del lenguaje literario. Porque es aquella que, aunque se relaciona también con el mensaje, yo o sea, ahondaría un poquito más, yo diría que se centra en el uso mismo, en la forma de la lengua que se utiliza en el mensaje. ¿Vale? Es decir, la función poética, básicamente lo que pretende es que a través del uso del lenguaje, a través de el empleo de los diferentes recursos que el lenguaje nos ofrece, pues las comparaciones, las metáforas, eh, las enumeraciones, etcétera, a través de esto que yo llamo trucos del lenguaje y que más adelante en el curso hablaremos de ellos, las figuras retóricas o los recursos estilísticos, a través de estos elementos, de estos recursos del lenguaje, como digo, crear una sensación estética, de belleza, de bienestar. Es decir, que cuando alguien escuche o lea ese texto en donde predomina esa función poética, le resulte bonito. ¿Vale? Esa es la idea de la función poética. Hacer uso de esos recursos estilísticos, de esas figuras retóricas, de aquella estructura, figuras, etcétera, que nos ofrece el lenguaje para crear, ¿vale? Algo bello, para producir en el receptor una sensación estética positiva. Insisto, que cuando escuche o lea, diga, qué bonito.
Por eso es la función propia la que predominará muchas veces en la literatura, especialmente por en el género lírico, en la poesía. De ahí también el nombre. Luego tenemos la llamada función metalingüística. Bueno, la función metalingüística que, como veis, se relaciona con el código. Recordad que el código es la lengua, ¿no? El sistema a través del cual se expresa el mensaje, y normalmente pues, es un mensaje eh, lingüístico, pues es una lengua concreta, un idioma concreto. Bueno, como digo, esta función metalingüística que se centra en ese código, básicamente es cuando utilizamos el propio código para hablar de sí mismo. Es decir, cuando la lengua habla de la propia lengua. Por ejemplo, un libro de texto de lengua española es función metalingüística, porque todo el habla virtual de lengua es función metalingüística en los apartados de lengua o en los apartados de tipología textual, porque estamos explicando cosas, aspectos de la propia lengua. Cuando esto que estoy utilizando ahora mismo es función metalingüística, que te estoy hablando de las funciones del lenguaje utilizando el lenguaje. ¿Vale? Esa es la idea de la función metalingüística. Como dice, el lenguaje habla de sí mismo, explica cosas sobre sí mismo. Y por último, y centrándose en el canal, que es el medio a través del cual el mensaje va y viene, esta es la llamada función fática o de contacto. Esta es parecida a la función apelativa porque lo que pretende es comprobar que el canal está bien. Es decir, utilizar la lengua para probar que no hay ningún problema en ese canal de transmisión. ¿Vale? Entonces, imagina, yo estoy con el WhatsApp en una conversación con otra persona y de repente le escribo un mensaje y no me contesta, no hay un double check de ese ni nadie. Entonces escribo otro mensaje. Oye, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Te funciona el WhatsApp? Ese te funciona el WhatsApp es función fática de contacto, porque estoy intentando comprobar, utilizando el lenguaje, que el canal, en este caso la aplicación WhatsApp, está bien y no tiene ningún problema. ¿Vale? O igual, si le van a bajo el teléfono, y de repente se produce como una interferencia. Ay, mira, perdona, es que no te he escuchado bien porque ha habido algo, ha habido como una interferencia, pues me lo puedes repetir que ya parece que todo va bien. En ese trozo de lenguaje hemos utilizado, entre otras, la función fática, ¿vale? Para comprobar y asegurar en este caso que ya se ha solucionado el problema y que el canal vuelve a funcionar correctamente para tú seguir, ¿no? Dando ese paso. ¿Vale? Por lo tanto, expresiva, referencial o representativa, apelativa, poética, metalingüística y fática o de corte. Y lo que decía antes, en un discurso habitual, en una conversación, en el día a día, se utilizan diversas funciones, es decir, no hay una sola, no hay discursos puros en el que sea solamente, incluso si por ejemplo es un libro de texto de lengua, no solo habría función metalingüística, también seguramente habría función referencial, quizá en esa clase se utilizaría función apelativa porque el profesor intentaría ver si los alumnos están atentos. Es decir, no hay discursos puros. En cualquier discurso, por muy pequeño que sea, no hay una sola función. Se utilizarán varias funciones. Cierta es que hay algunas que son más comunes que otras, como digo, que la referencial o la expresiva o incluso la apelativa son bastante comunes. La poética no tanto, que la poética hemos hecho que estamos diciendo que quizá la podemos reducir o centrar más en un área como la literatura, la poesía, pero nunca hay discursos puros en el que una sola función se utilice. Si es cierto lo que decía al principio, que habrá momentos de la conversación del texto en el que haya una de esas funciones que predomine, pero siempre se utilizarán varias. ¿Vale? Bueno, vuelvo a poner un poquito más. ¿Sí? Abajo, es decir, debajo del esquema, tenemos varios ejemplos, ¿no? De hecho, uno por cada una de las funciones. Para que veamos, claro, pues la eterna pregunta que yo siempre digo que me tenéis que hacer, que es, Javier, ¿y esto cómo se preguntaría en el examen? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Básicamente un poco como de aquí, y como era un ejercicio que vamos a probar en un momento. Yo te pongo una frase, 4 o 5 frases, y te digo, mira, dime cuál es la función que predomina en esta frase. Y así, ¿vale? Y vais a ver que es relativamente sencillo
de reconocer. Por ejemplo, pues es un ejemplo de una función referencial representativa. He encontrado un trabajo, estoy comunicando algo, me centro en el mensaje, en el tema del que estoy hablando. Solamente te estoy diciendo que he encontrado un trabajo. La función expresiva. ¡Qué bien! Aprobé el examen. Claro, ahí estoy expresando mi alegría. Estoy diciendo cómo me siento. Función expresiva. Función apelativa. Oye, trabaja y no hables tanto. Estoy interpelando, estoy dirigiéndome directamente al receptor y diciéndole, bueno, mira, estate atento que las cosas no van por ahí. Función fática o de contacto. ¿Me has oído bien? ¿Tengo trabajo? Vamos a imaginar que es una conversación de teléfono y entonces en el ¿me has oído bien? Estoy comprobando si el canal funciona, ¿vale? Es decir, si no me has oído bien, que hay algún problema, alguna interferencia en el canal, pues yo te lo repito. La función poética, su belleza era como un oasis en calma. Supongamos que esto está tomado pues de algún texto lírico, de una poesía. Y la metalingüística, trabajar, es un verbo de la primera conjugación, una explicación acerca de, en este caso, del verbo y a qué conjugación pertenece. ¿Vale? Bueno, pues esta puede ser la forma en la que se crea. ¿Eh? Así. Yo te pongo unas frases, ya digo, 4, 5 y tal, y entonces pues tú vas clasificando. Pues esta es la función tal, es la función. ¿Vale? Aquí tenéis varios enlaces que os llevan precisamente a ejercicios sobre eso. Vamos a ver, ya que tenemos tiempo, el primero, bueno, en el que, pues, eh, quiero decir, os ayuda a practicar bastante, ¿no? Bien a través de definiciones, bien a través de frases, etcétera. Fijaos, en un proceso comunicativo dedicado o destinado a exteriorizar los sentimientos del emisor, la función lingüística predominante es decir, ¿cuál es esa función que hemos dicho? Si la conversación va de hablar de que el emisor me diga sus sentimientos. En la referencial, en la poética, la apelativa, la fáctica, la expresiva, la metalingüística. ¿En cuáles de esas se expresa, se exterioriza el sentimiento? En este caso, bueno, nos dice de amor. Son los sentimientos del emisor. Vanessa, ¿recuerdas cuál es la que hemos dicho? Es la expresiva. Ahora lo vamos a poner. Efectivamente. Porque expresa, ¿eh? Uno se puede guiar por ahí también, ¿eh? Expresa sus sentimientos, ¿no? Venga, a ver, otro. ¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión? Participa y gana, ¿no? Imagínate, yo te digo, participa y gana. Bueno, ¿hay qué función del lenguaje? Apelativa, a ver. Efectivamente, porque estamos interpelando a la otra persona. Una vez más, una más. Un compañero le comenta a otro antes de una prueba. Solo sé que no sé, que nada sé. Solo sé que nada sé. ¿Qué función del lenguaje predomina ahí? O sea, en esa frase de solo sé que nada sé, ¿cuál sería la función aquí? La metalingüística, a ver. No, no sería la metalingüística. Vamos a intentarlo de nuevo. El chico o la chica nos comenta, solo sé que nada sé. A ver si es la apelativa. No, tampoco. A ver, nos quedaría la poética, que es la de que expresa los sentimientos, perdón, la poética, que es la que utiliza el lenguaje para crear belleza, literaria, la expresiva, que es para expresar los sentimientos, la diferencial, para hablar del tema, para destacar el tema del mensaje, y la fática, que es para comprobar si el canal funciona. A ver, lo podemos hacer lo podemos hacer por eliminación de esas de las que te quedan, poética, expresiva, referencial, fática. Vanessa, ¿cuál crees tú? Vamos a quitar una que posiblemente no. La poética la podemos eliminar, ¿no? Venga, pues de las tres que quedan, ¿cuál crees tú que es? Eh, no. Venga, una más. La fática, no.
A ver, la expresiva. Porque cuando dice solo sé que nada sé, está expresando, digamos, como le está diciendo, mira, no sé nada y bueno, pues es decir, un poco más enmascarado que otras veces, o un poco más enmascarado, o más oculto, no tan fácil de ver como en la otra frase, pero está expresando cierto sentimiento, ¿no? Como de resignación o de quizá, puede que incluso eh, de queja, no sé, ¿vale? Pero solo sé que nada sé. Sería la expresiva, ¿vale? Bueno, venga, una más y así nos resolvemos. Y ya pasaba. Inscripciones abiertas. ¿Qué me está contando aquí? Siempre hay que, o sea, hay que, no te dejes engañar con eso por lo de la admiración. O sea, el que haya admiración no tiene por qué significar que es un sentimiento, una emoción. A ver, apelativa. No. ¿Qué te está diciendo con inscripciones? Ya digo, dice, quieres apuntarte a una escuela y de repente te diga ese mensaje. Inscripciones abiertas. Ajá, es decir, te está dando una información. ¿Cuál es la función? Que simplemente te habla de una información. Expresiva eran las emociones. La que te dice algo del mensaje, que hemos dicho nosotros, se centra en el mensaje. Es decir, te comunica algo. Destaca aquello de lo que estás hablando. Eh, Aquí lo importante es, como te dice, transmitir esa información. Es decir, mira, el tema del que te estoy hablando es que las inscripciones están abiertas. Eso es lo importante. No quiero crear belleza. No quiero decirte cómo me siento. Solamente te informo de que las inscripciones están abiertas. La referencial, ¿vale? La que comenta da una información. Son las preguntas que hay que hacerse. Simplemente me están contando algo, me informan, referencial. ¿Hay sentimientos de por medio? ¿Me quieres decir sus sentimientos? Expresiva. ¿Habla del lenguaje? Es la lingüística. ¿Me está intentando llamar la atención del otro? Apelativa. ¿Quiere comprobar si el canal, si hay algún problema, si no se escucha, si no se entiende bien? Fática. ¿Y intenta crear belleza? ¿Es algo de literatura? Poética. ¿Vale? Esos son, digamos, lo que hay que tener en cuenta. Bueno, esta era la 416, o sea, que puedes seguir practicando. Y hay más, o sea, hay otros dos enlaces más, o sea, que puedes seguir practicando si quieres y tal. Porque, como digo, básicamente, si apareció en el examen, pues no hay otra manera de preguntar. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Bueno, pues vamos a parar esta parte aquí.